Estamos celebrando juntos esta fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu, fiesta de la Iglesia y de la comunidad. Nos reunimos en torno a ese Espíritu que Jesús nos prometió, a ese Espíritu que desciende sobre nosotros, que desciende a nuestra vida, que viene como aquel que está llamado a caminar a nuestro lado, el Paráclito, aquel que Jesús nos prometió y que nos muestra entonces cómo Jesús cumple sus promesas por amor. Muchas veces cuando hablamos del Espíritu nos detenemos en sus dones y en sus frutos, en lo que da el Espíritu, y no tanto en el Espíritu mismo. El Espíritu mismo es un don para nosotros, el Espíritu mismo es un don para la Iglesia. No es que los dones y los frutos no sean importantes, pero poder detenernos hoy en este Espíritu, que es un don para nosotros, en este Espíritu que desde siempre está en medio nuestro. Ya desde el principio de la creación el Espíritu era el que aleteaba, y ese soplo de vida es el que Dios infunde en la creación y en la nueva creación. Espíritu que viene a compartirnos la vida, Espíritu que es un don para nosotros, y porque es un don, nos renueva. Eso es lo primero que hace el Espíritu en la comunidad, en la Iglesia, en los creyentes. Renovarnos, renovar nuestra vida, renovar nuestra fe, renovar nuestra confianza, nuestra alegría. Todo aquello que necesite renovación para nosotros, el Espíritu viene a renovar, viene a hacerlo. Por eso, al recibirlo en comunión, en oración, en encuentro, como lo hicieron los discípulos junto a María en el cenáculo, recibimos esa capacidad de vivir la unidad en la diversidad. Porque así como, retrotrayéndonos a Babel en el libro del Génesis, todos quedan dispersados porque hablaban distintas lenguas, en Pentecostés, eso es lo que los une. Es la diversidad de lenguas en la comunión, y se unen y se entienden, porque el Espíritu es capaz de hacer eso en nosotros, renovarnos en la diversidad, hacer comunión en la diversidad, poder hacer que lo que es distinto pueda entrar en diálogo, pueda encontrarse. Por eso también San Pablo habla de la diversidad de dones, de la diversidad de ministerios, de la diversidad de funciones, pero un solo Espíritu, un único don para la Iglesia, ese don que nos renueva, ese don que nos hace uno, que nos da unidad, que produce la comunión en la diversidad, unión también en la diversidad. Como decía el Papa Francisco hace unos años atrás, el Espíritu es el que es capaz de armonizar. Con el Espíritu viene la armonía, y a mí siempre me gustó pensar en eso como el director de orquesta que armoniza y hace algo lindo de lo que es distinto. Cada instrumento por separado suena muy lindo, pero en una orquesta, si no hay un director que armonice, que ordene, que pueda hacer que cada uno, siendo distinto, pueda realizar algo lindo en la unidad, es el Espíritu. Él es la armonía en nuestra vida, es el director de orquesta, es el que nos hace capaces de vivir la unidad en la diversidad, porque todos somos distintos, pensamos distinto, vivimos distinto, provenimos a veces de culturas diferentes y aún creemos en cosas distintas entre personas de diferentes lugares, pero el Espíritu, y eso es lo que nos distingue como creyentes, es el que nos hace capaces de poder vivir esa unidad en la diversidad, de aun cuando estamos con alguien que piense distinto, que es distinto, o que cree algo distinto de lo que nosotros creemos, podemos buscar el encuentro. El Espíritu nos armoniza y nos ayuda a buscar el encuentro. Es el que armoniza las diferencias, es el que es capaz de encontrar y hacer encontrar a lo distinto y a los que son distintos. Solo el Espíritu es capaz de hacer eso en nosotros, y es capaz de hacerlo también con quienes tal vez no compartimos tantas cosas, o no pensamos lo mismo, o no creemos lo mismo, pero el Espíritu que vive en nosotros, que actúa en nosotros, es el que nos da la capacidad de hacer esta armonía
Él es nuestro gran director de orquesta, que nos da esa capacidad de poder vivir renovadamente nuestro deseo de vivir la comunión en la diversidad, la unidad en la diversidad. Nunca vamos a pensar todos de la misma manera, ni vamos a vivir de la misma manera, ni vamos a creer lo mismo, ni vamos a decir lo mismo. Y está bueno que así sea. La multiplicidad es enriquecedora, pero esa multiplicidad, esa diferencia de pensamientos, de creencias, de culturas, la tenemos que poder vivir juntos en el diálogo. Nos tiene que servir para el encuentro, porque también nos puede separar, también nos puede dividir. Y no tenemos que permitir que estas cosas nos dividan, que estas cosas nos separen. Si somos creyentes y creemos en Jesús y en el Espíritu que Jesús nos deja, tenemos que ser capaces de vivir esta comunión, de buscar esta comunión. No porque vayamos a pensar igual, no porque vayamos a hacer que el otro piense lo mismo que yo, o queramos que para vivir armónicamente, o creamos que para vivir armónicamente todos tenemos que pensar igual. Eso no es la armonía. La armonía es la diversidad en la unidad, la diversidad en la comunión. Y a eso nos impulsa el Espíritu. Armonía no es todos iguales. Una orquesta completa no es una orquesta solo de un tipo de instrumento, o de un tipo de pensamiento, o de un tipo de vida. Es lo distinto, y eso nos enriquece. Y en la Iglesia también estamos llamados a vivir esta riqueza de la diversidad, de la unidad en la diversidad, de la armonía, del diálogo y del encuentro, aun cuando tal vez podemos pensar distinto. Y eso es lo que el Espíritu hace en nosotros, y es lo que celebramos en este día de Pentecostés, en esta fiesta. Porque Jesús viene a ponerse en medio nuestro, como lo hizo en el Evangelio, la comunidad que estaba cerrada, atemorizada. Y estaba cerrada no solamente porque estuviera en una habitación con las puertas cerradas. Estar cerrado no es solamente estar entre cuatro paredes, o como estamos hoy, viviendo este aislamiento social. Estar cerrado es mucho más que eso. Es esa cerrazón de mente, de corazón, de fe. Eso es lo que le pasaba a los discípulos. No solamente tenían las puertas cerradas, sino que tenían cerrado el corazón. ¿Y por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo que les sucediera lo mismo que le había sucedido a Jesús. Y entonces se cierran, se retrotraen, no se abren a lo nuevo y a lo distinto que la resurrección causó o debería causar en ellos. Por eso Jesús se pone en medio. Jesús es el que, con su Espíritu, que sopla sobre nosotros, como Dios soplaba vida sobre Adán en la creación, Jesús sopla aliento de vida, de nueva vida, con el Espíritu en la nueva creación en la Pascua. Y al ponerse en medio nuestro y al soplar ese aliento de vida que es el Espíritu, nos da la capacidad de abrirnos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. El Espíritu es el que nos ayuda a abrirnos. Si permanecemos cerrados, encerrados, entonces el Espíritu no está actuando en nosotros. Podemos estar físicamente encerrados, estamos viviendo un tiempo de cuarentena, de aislamiento, pero no dejemos que esto cierre nuestra vida, nuestro corazón, nuestra capacidad de encuentro, nuestra capacidad de diálogo. No permanezcamos con las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente cerradas. Dejemos que el Espíritu nos renueve, dejemos que el Espíritu nos abra, dejemos que el Espíritu armonice la diversidad en la comunión. Dejemos que el Espíritu nos ayude a vivir de un modo nuevo y salgamos, ¿no? Reciban el Espíritu Santo, les dice, y los envía. Los envía para que puedan dar testimonio y les regala la paz. La paz es el fruto del Espíritu que hoy recibimos. La paz es lo que estamos llamados a descubrir en nuestra vida, en nuestro caminar. Esa paz que es encuentro, esa paz que es vida, esa paz que nos renueva a todos y a cada uno de nosotros. Esa paz que no es solamente una paz así superflua, es una paz profunda y verdadera. Esa es la que nos viene a dar Jesús. Es la paz que
hace que podamos descartar, desterrar de nuestro corazón esa cerrazón que no nos permite abrirnos a la novedad que es el Espíritu en nosotros. Pidámosle a Jesús que podamos vivir juntos esa paz, que nos dejemos inundar.